Palabra de Dios. Amados, el día de hoy quiero darle continuidad a el tema que comencé justamente el domingo pasado hablando de que la mente era un campo de batalla. Hoy es la segunda parte y quisiera que podamos juntos con la palabra de Dios ampliar todo este concepto. Quiero decirles y comentarles tal vez parte de un testimonio en cuanto a qué es lo que me está invitando, qué es lo que me atrae justamente a compartirles esta palabra. Hace un par de semanas conversaba con una queridísima colega que me decía a mí y a otros colegas más que ella acababa de participar justamente, de ministrar como pastora un funeral. Y usted dirá, bueno, ustedes los pastores y las pastoras siempre están haciendo eso, están casando gente, están participando de funerales, sí. Pero en este caso, mi amiga y mi amigo, el funeral era de un joven de 15 años que había decidido quitarse la vida. Nos contó verdaderamente con llanto en sus ojos la situación que se vivía, la incertidumbre por parte de la familia, la cantidad impresionante de jóvenes que llegaron y más allá del protocolo, todo eso se rompió porque quebrantaban en llanto de dolor ante la pérdida de este joven de 15 años. No dejó cartas, no dejó nada, solamente la idea de que estaba probablemente ante un pozo depresivo, que hoy se habla mucho. Y quisiera tocar un poquito esta información porque en estos días, queridos amigos, la depresión es un trastorno mental frecuente. Se calcula que afecta a más de 300 millones de habitantes en este mundo cada año. La depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante y alarmante a la carga mundial general de mortandad. Declara también la Organización Mundial de la Salud que entre un 8 y un 15% de personas en el mundo sufren depresión justamente por la cantidad de situaciones que viven. Las organizaciones como National Alliance of Mental Illness en Nueva York, su sigla es NAMI, ellos justamente han notado un aumento de llamadas telefónicas y de correos electrónicos a las líneas de ayuda a partir del 1 de marzo, que fue justamente cuando se detectó el primer caso de coronavirus en la ciudad de Nueva York. El volumen, dicen las noticias, ha aumentado significativamente. Establecimos, dicen ellos, un máximo histórico la última semana de marzo para el número de personas que contactan la línea de ayuda de NAMI en un día determinado. Reconoció también la doctora Dawn Brown, directora del Community Engagement of the National Alliance of Mental Illness, que esto se fue a un 45% más de lo usual solamente en esa ciudad, la ciudad de La Manzana, allí en Nueva York. El volumen de llamadas, nos decía, los mensajes de texto, los chats, justamente también que se conocen como NYC Well, es una línea de apoyo para temas de salud mental de la ciudad y eso también ha aumentado. Por su parte, el Departamento de Salud de Higiene Mental de la ciudad en Nueva York ha notado como tendencia general que en los últimos años el volumen de llamadas aumentó de febrero a marzo de este año y resaltó por correo electrónico que el aumento de este año es mayor que el de años anteriores. Probablemente este es el resultado de la promoción del programa justamente que se está llevando a cabo por parte de la Alcaldía de Nueva York
en relación al COVID-19, que es el tema que nos ocupa a todos mundialmente. También puede deberse al estrés y a la ansiedad que muchas personas sienten relacionadas con todo este brote de enfermedad. En el año 2019, el promedio de contactos por día en este programa era de unas 932 llamadas, pero en la última semana, del 22 de marzo al 28 de marzo de este año, el volumen de contactos diarios ha estado en el rango desde 1.100 a 1.300 llamadas telefónicas que ellos respondieron en esa oficina en cuanto a ayuda mental por depresión, por ansiedad, y aquellos que declaraban tener el deseo de quitarse la vida, es decir, de suicidarse. En cuanto a las líneas de apoyo, la doctora Brown dijo que de las personas que llaman y que mencionan el COVID-19, más del 20% han mencionado haber experimentado un alto nivel de ansiedad. Entre los innumerables problemas, las personas que llaman buscan apoyo y tranquilidad, buscan dónde pueden encontrar un centro de pruebas alternativas para acceder al tratamiento, buscan asistencia financiera e información sobre servicios sociales en su área. Y aquí es el punto donde, al podernos enterar, tanta gente buscando ayuda, yo quiero hoy no ser el portador de la ayuda, sino aquel que les anuncia la ayuda. Hay una ayuda que la ha provisto Dios desde el principio, y es su propia palabra. Y aquí es donde yo quiero llevarles justamente al primer pasaje bíblico en Isaías capítulo 55, verso 8. El Señor dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Queridos amigos y amigas, esto es como un parteaguas en realidad. Esto nos ayuda entonces a entender que la manera en que los seres humanos pensamos y el pensamiento de Dios es completamente diferente. El pensamiento de la creación y el pensamiento del Creador, hay una desconexión. ¿Qué fue lo que produjo esa desconexión? ¿Por qué seres humanos y Dios no pensamos igual? Y eso es por la entrada del pecado en la vida de esta raza de los seres humanos desde el primer día que nuestros primogenitores decidieron desobedecer a Dios. Siempre hemos tenido un pensamiento diferente al de Dios, tal vez me pregunte usted. Quiero decirle, no siempre. El problema comenzó en el Edén, allí en Génesis capítulo 3, verso 6, cuando el ser humano decidió por su propia cuenta desobedecer a Dios y tomar el camino del pecado. En este compartimiento de la palabra quisiera dar respuesta a varias preguntas que hoy se hace la gente. La primera pregunta que escucho por ahí dice: ¿qué puedo hacer con los pensamientos que atacan mi mente? Es decir, hay personas que literalmente sienten un bombardeo en su mente de tantos pensamientos, tantas ideas que vienen a su mente. Quisiera entonces que fuese la palabra de Dios la que le ayude a usted ante lo que estás viviendo, esa lluvia, ese ataque de pensamientos. El apóstol Pablo también estuvo expuesto a esto y por eso él pudo escribir en su segunda carta a los Corintios en el capítulo 10 y en el verso 3 al 7. Fíjense en ustedes que llevar mis pensamientos a la obediencia a Cristo, mis pensamientos necesitan quedar en el cautiverio para que no me puedan atacar y lastimar. Eso se lo estoy compartiendo yo a la luz de lo que dice este pasaje y permítame citarlo de esta manera.
Pues aunque andamos en la carne, dice Pablo, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y fíjese esta parte, si estás leyendo en tu Biblia, márcalo, porque dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cautivo es decir, sometido. Necesito someter mis pensamientos a Cristo. Necesitas justamente que esos pensamientos los entregues a Cristo, que se hagan esclavos del Señor, que se sometan. Amados, seguramente usted se preguntará, ¿y cuál es el paso que tengo que dar? El primer paso es hablar con Dios de este asunto. Hablar con Dios, tal vez tú me digas, yo nunca he hablado con Dios de algo así. Yo nunca le he contado a nadie la guerra que hay de pensamientos en mi mente. Tal vez usted dice, yo nunca ni siquiera a mi mejor amigo o a mi mejor amiga le he hablado de estas cosas terribles que pasan en mi mente. Me la paso pensando en los problemas, me la paso pensando en la situación que vivimos, me la paso pensando qué va a ser de mi futuro, qué va a ser del futuro de mi familia, qué va a ser del futuro de mis hijos, qué va a ser del futuro de mis estudios, de mi trabajo, y entonces sientes como que tu cabeza es una caldera de presión que en cualquier momento puede explotar. Mi amiga y mi amigo, tal vez te estás preguntando, ¿cómo puedo llevar cautivos mis pensamientos para que obedezcan a Cristo? Porque te acabo de leer que es necesario hacer esto. Pero tienes todo el derecho a preguntarme, ¿cómo hago eso, Roberto? Fíjese usted entonces que el primer paso, les decía recién, es hablar con Dios. Y saben, tenemos un buen ejemplo en la Biblia, porque David fue un guerrero, fue soldado, fue rey, fue un director de alabanza, en fin, verdaderamente alguien podría decir un hombre excelente, bendecido, pero también practicó el pecado, también tuvo esos momentos de agonía emocional. Entonces él aprendió a hablar con Dios, como quien habla con su mejor amigo. Quisiera que si tienes una Biblia a la mano vayas a Salmo, el Salmo 139, el verso 23 y 24. El salmista entonces David dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino recto. Pero quiero remarcar cuando dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Es decir, que David está dispuesto a que Dios pueda escudriñar en sus pensamientos. Claro, no se trata de que David tiene que darle permiso a Dios, porque Dios no necesita permiso para escudriñar ninguna mente, ningún corazón. Él lo puede hacer sin pedirle permiso a nadie. Pero lo importante es que aquí David se pone de acuerdo en ese sentido, se alinea con Dios. Y él entonces quiere que Dios se meta en sus pensamientos. Tú estás librando una batalla mental, estás teniendo ideas que atacan tu vida, pensamientos que están de alguna manera pretendiendo destruirte a ti, destruir la vida de tus padres, destruir la vida de tu matrimonio, tu propia vida, tu futuro. El asunto entonces es que tú permitas que Dios trabaje en eso. Que tú te alinees, como dice David, conoce mis pensamientos, pruébame. De eso se trata. No está hablando el salmista de una prueba, de un examen como los que hacías en la escuela y que de repente no te gustaba. No es eso, sino el asunto es de darle ese lugar a Dios. Que tú estés dispuesto a compartir
esos pensamientos. Tal vez tú dices, es que yo no lo he compartido ni siquiera con mi mejor amigo, ni con mi madre, ni con mi padre, ni con... Bueno, este es el tiempo de compartirlo con Dios, de decirle a Dios. Es más, tú que de repente dices, yo no soy religioso, yo no creo mucho en Dios, yo no iba a una iglesia antes. Hoy es el momento para que hables con este Dios y le digas que estás dispuesto y dispuesta a decirle lo que te está pasando. Antes de repente de que te vayas en búsqueda de algún profesional de la salud mental, nunca lo desacredito, sé que son necesarios, pero Dios en este momento, mi amiga y mi amigo, es el que quiere ayudarte. Sabes, tal vez te estás preguntando, tal vez usted dice esta pregunta, pero ¿de dónde salen estos pensamientos? Ahora que reconoces que hay pensamientos que te atormentan, ¿de dónde salen? Quisiera saber. ¿De la tierra? ¿De las paredes de tu casa? ¿Del techo? ¿De dónde salen? Quisiera que pudiéramos leer juntos Marcos capítulo 7, versos 20 al 23. Fíjense en lo que está enseñando el Señor Jesús. Le dice a sus discípulos, Él decía que lo que del hombre sale, eso contamina el hombre, porque de dentro, note usted, de dentro del corazón de los hombres sale, ¿qué cosa? Salen los malos pensamientos. Y los enumera: los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y dice el Señor Jesús, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al ser humano. Así que entonces ahora ya sabes, Jesús te está revelando esto que de repente no lo sabías, de adentro de nuestro corazón. No se refiere al músculo que bombea esta sangre dentro de nosotros, se refiere a nuestro ser interior, el centro de nuestra alma. Tal vez usted es de las personas que se preguntan, ¿qué es lo que me puede ayudar en estos momentos? Mi amigo y mi amiga, yo, como le dije hace un instante, no quiero desacreditar en ningún momento a los profesionales de la salud mental, pero sin embargo puedo decirle que la palabra de Dios es el mejor manual que puede existir para toda persona que está luchando con pensamientos suicidas, con depresión, con ansiedad, con desesperación, con tentaciones, con incertidumbres de la vida y cualquier otra cosa que atente contra los seres humanos. Y es por eso que quiero invitarle a encontrar la solución que está en el libro de los libros, en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4 y verso 12, quiero citarlo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuetos. Y, preste atención a esto, dice el autor de Hebreos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que entonces en la palabra de Dios está la solución a su vida. Créame, podríamos traerles aquí en esta plataforma a centenares de personas que darían testimonio de cómo la palabra de Dios les ayudó con sus problemas emocionales, con sus pensamientos, con la batalla, la guerra que vivían de pensamientos y de ideas. Amados, en estos 30 años sirviendo al Señor, conocí muchas personas que me dijeron, estaba en un cuarto de un hotel, dispuesta o dispuesto a quitarme la vida, pero de repente abrí, no sé por qué,
la gaveta que hay en esos hoteles allí a un lado de la cama, y allí había una Biblia. Y comencé a leerla, y eso me liberó, y dejé de pensar en el suicidio. Otras personas me han dicho que estaban pensando en suicidarse cuando alguien les habló por teléfono, decidieron contestar la última llamada y decían: después de esto me voy a quitar la vida. Y era la llamada de un extraño, de alguien que no conocía y que sin saber por qué comenzaba a hablarles del amor de Dios. Nunca olvidaré aquella historia de aquel joven que salía siempre con su papá a repartir tratados que hablaban del amor de Dios. Y siempre lo hacía todos los domingos a la mañana, antes de irse a su iglesia. Dedicaban como un par de horas a esto. Pero un día su papá amaneció un tanto resfriado y para colmo llovía mucho. Entonces, cuando el niño se preparó y le dijo: papá, estoy listo, vamos a la calle a repartir los tratados. Y el padre le dijo: hijo, ¿que no has visto la lluvia, el aguacero tan fuerte que hay allí afuera? Aparte me siento muy resfriado, no es bueno que salgamos hoy. Y el niño le dijo: pero papá, alguien va a ver, en alguna casa, alguien va a recibir nuestros tratados, quisiera repartirlos. Cuando el papá le vio tan motivado, le dijo: ¿qué, hijo? Abrígate, ponte algo que te cubra de la lluvia, un paraguas, y ten mucho cuidado, y ve a hacerlo aquí, en este barrio donde vivimos. Así que el niño agarró un puñado de lo que llamamos tratados y salió entonces bajo aquella torrencial lluvia. Comenzó a repartirlos en varios hogares y se le terminó entonces la línea de casas y le quedaba un tratado más. Cruzando la calle, como tal vez a unos 300 metros, existía una casa que estaba sola, no tenía vecindario alrededor. Y él entonces dijo: voy a llevar a esa casa donde nunca he ido este tratado que aún me queda. El asunto es que la historia trata de, por otra parte, una mujer, una anciana, que se sentía deprimida, se sentía que su vida no tenía sentido, era viuda, el único hijo que tenía había muerto en la guerra, y ahora ella se sentía en un pozo depresivo muy grande, tanto así que ese día ella estaba dispuesta a quitarse la vida. Había escrito una carta, había puesto una cuerda en una de las vigas del ático de su casa y había puesto una silla. Estaba en ese momento ya con la soga puesta en su cuello y se iba simplemente a dejar caer para morir de esa manera. Pero en ese instante alguien comenzó a golpear la puerta fuertemente y había un aguacero, mucha lluvia, y ella dijo: voy a esperar a que el que está golpeando la puerta se vaya. Pero de repente pasaron 2 minutos y el que golpeaba la puerta seguía allí. Y ella dijo: voy a esperar un poquito más, no puede ser que esa persona no se vaya, está lloviendo mucho, tiene que entender que aquí no hay nadie y se va a ir. Así que esperó 2 minutos más y sin embargo en la puerta seguía el golpe. Entonces ella dijo: voy a ver de quién se trata, me voy a deshacer de esa persona y voy a seguir adelante con lo que quiero hacer de quitarme la vida. Aquel día, esa mujer entonces quitó la soga de su cuello momentáneamente, bajó las escaleras, fue a la puerta para deshacerse de la persona que le estaba molestando, que estaba interrumpiendo su idea de quitarse la vida. Cuando abre la puerta, entonces encuentra a ese niño ensopado, mojado por completo, que sostenía en su mano un pequeño papel que era un tratado, y le dice: señora, buenas tardes, vengo a decirle que Dios la ama, esto es para usted. Eso es todo lo que el niño dijo. Esta mujer tomó aquel pedazo de papel y entonces
le saludó al niño, se deshizo de él, cerró la puerta. Y esa mujer, en un momento dado, sin ella saber cómo, terminó sentada en el piso, quebrantada, llorando, leyendo el tratado y tomando la decisión de no quitarse la vida. Esa mujer luego se transformó en una persona que escribió un libro que fue un bestseller. Justamente se llamó Un minuto antes de quitarme la vida. Y amados, esto nos habla del poder que hay en la palabra, de cómo Dios está dispuesto a trabajar en nuestras vidas. Él discierne los pensamientos. Dios sabe los pensamientos que ahora te están atormentando. Él quiere bendecirte. Él quiere rescatarte. Tal vez usted se pregunta, ¿y qué debo hacer? Quisiera compartirle con usted el último pasaje bíblico que está en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Antes de que nosotros podamos cerrar alabando y adorando al Señor, dice Pedro, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Jesucristo quiere revelarse a su vida. Por eso dice en la Nueva Traducción Viviente, preparen su mente para actuar. Este es el momento de que prepares tu mente y que puedas allí con tus labios entregarle tu vida a Cristo. Ese es el primer paso que hoy necesitas, entregar tu vida a Cristo, para poder luchar con esa guerra, con esa batalla de pensamientos, con esas ideas que tienes ahí donde estás. Mi amiga, mi amigo, querido joven, querida jovencita, si estás escuchando esta palabra, dile de esta manera, lee ahí en la pantalla, Señor, hoy yo te entrego mis pensamientos, mis luchas mentales, todo pensamiento suicida, todo pensamiento en relación a las drogas, todo ataque mental que pretende destruirme a mí y a mi familia. Te entrego mi vida, te recibo como mi Señor y mi Salvador y te pido perdón por mis pecados y te doy gracias por la salvación que me has dado al morir por mí en la cruz del Calvario. Mi amiga y mi amigo, si has hecho esta oración, ahí mismo escribe tu nombre, tu apellido, la manera en que podemos conectarnos contigo. Quiero entonces enviarte de regalo justamente una Biblia para que comiences a leerla y a luchar con todo tu corazón en contra de esos pensamientos que se han transformado en una guerra, en una batalla para tu vida. Ahora vamos a concluir este servicio en línea alabando y glorificando al Señor con este canto precioso de júbilo, porque Dios es grande y porque Dios es poderoso y Él es el que te liberta de esa batalla mental. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a despedirnos alabando al Señor con júbilo. Seré volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, labios de alabanza.
hecho libres el Señor. Gracias, Señor. Vamos al Señor, como dice este canto, Él nos ha hecho libres. Recuerda, Él te ha hecho libre a partir de hoy. Tú eres una triunfadora, un triunfador en Cristo Jesús, porque su palabra te libera. Recuerda, nos reencontramos aquí mismo el próximo viernes a las 7 de la noche. Corre la voz, comparte con otros el mensaje de Dios. Hasta pronto.